Bienvenidos. Colegio Asome 21. Consejo Mexicano de Certificación en Medicina Familiar. Federación Mexicana de Especialistas y Residentes en Medicina Familiar. WONCA y Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar presentan Monitoreo de la diabetes, con la doctora Mariana Morales. Vive la experiencia Colegio Asome 21 2024. Dale like y suscríbete. De estos aspectos que tenemos, que nos permita conocer si nuestro paciente está en control o no está en control. Entonces, el primer requisito que necesitamos es el instrumento. Estos instrumentos son los glucómetros. ¿Para qué los glucómetros? Nosotros hacemos algo que se llama automonitoreo glicémico. ¿Qué es esto? Actualmente en la ADA incluso lo podemos ver que está marcado con esta abreviatura o en algunas otras siglas en inglés, que se refiere a toda técnica que conlleva a una automonitorización de la glicemia capilar. Si bien existen una infinidad de marcas, en el mercado hay desde las más económicas de 200, hay otras en 800, incluso por arriba de 1,000 pesos. Sí, claro que cada una de ellas tienen características incluso más modernas o que con la actualidad, mientras más componentes inteligentes tengan, facilitan la vida cotidiana, porque estas se vinculan a los teléfonos y eso eleva los costos. Pero como médico, así como cuando recetamos cualquier tipo de prescripción medicamentosa, que no solamente es una marca, sino la sustancia activa, lo mismo nosotros tenemos que ver con estos productos. Lo que yo les comento aquí es que realmente se ha hecho un sinfín de investigación, se han comparado entre las mismas marcas algunas características para poder decir si la toma que yo doy es fidedigna. Entonces, en algunos estudios que se hicieron no hace mucho, a partir del 2016 a la fecha, se hicieron 3 glucómetros muy importantes, sobre todo la marca del Freestyle y el Accu-Chek. Aparte de que son accesibles, sobre todo el Accu-Chek más que el Freestyle, eh, su fidedignidad es amplia y además que ofrecen otras características. Del Freestyle nos mencionan dos, sobre todo que son las más convenientes para realizar el automonitoreo de los pacientes, sería el Optium Neo y el Optium. Estos son sobre todo los que podemos usar. Sin embargo, la verdad es que ustedes si los costean en el mercado son algo caros. A diferencia de la Accu-Chek, que sí es algo más caro, pero de hecho lo podemos ver en cualquier farmacia, hasta en descuentos los podemos conseguir. La misma institución usa estos aparatos de Accu-Chek. Entonces, imagínense que en realidad no estamos ofreciendo cualquier tipo de servicio, estamos dando la mejor calidad. Entonces, bien, tenemos el dispositivo que sea lo más fidedigno. Ahora, ¿eso es todo? La técnica solo es hacer la punción en el dedo, obtener la sangre y se coloca en donde se indique por el aparato y eso sería todo. Pues en realidad no, hay demasiados errores. Entonces, no solo tener el dispositivo va a garantizarnos que el resultado sea lo más certero a la realidad si nosotros tomáramos una glucosa en sangre. De igual manera, de hecho, en conjunto con la ADA y se hicieron algunos estudios donde mencionan algunos de los errores donde pudiera haber este fallo en la monitorización. En el 2023 se hizo un estudio de casos de corte y pudieron encontrar algunos fallos y otros estudios permitieron hacer un poquito más de énfasis qué tipos de errores hay y los dividieron en 3, el E1, el E2 y el E3. Me pareció que para esta ponencia es importante conocer estos tipos de errores porque son muy comunes y algunos podemos obviarlos, pero si no los tenemos en cuenta podemos caer en un falso positivo, un falso resultado que tengamos.
Entonces, el primer error, L1, nos habla de un error que hace que la lectura no sea válida y eso es muy común, sobre todo cuando somos o nosotros explicamos a un paciente y es la primera vez que ellos se afrontan a esto. Entonces, la primera es que los material esté caduco. La mala conservación de las tiras. Sobre todo el freestyle tiene esta característica que son muy sensibles la ranura donde se coloca la sangre. Entonces, cuando nosotros generamos pequeños dobleces o incluso hay otros tipos de dispositivos que al simple tacto con nuestra huella genera un error. Y aún coloquemos bien, hagamos todo lo demás de manera adecuada, jamás va a leer el resultado. Por eso es que incluye el punto 3, que es la mala manipulación de la tira. También tenemos que la muestra de sangre es insuficiente. Recuerden que cuando nosotros no solamente es el dispositivo, tenemos lo que genera el lanzador de la lanceta y si nosotros no lo colocamos en quizá alguno de los numerales suficiente para generar una gota amplia, entonces podemos ahí hacer doble punción. Entonces ya es aparte una incomodidad para el paciente y desde ahí incluso podemos hacer que el paciente sea alguien que sea renuente a realizarse el automonitoreo o incluso cuando vienen a nosotros a las consultas o en las áreas de servicios gubernamentales, pues estos de atención a medicina preventiva. Desde ahí ya empieza un rechazo a todo esto. Por ejemplo, también hay quienes realizan la asepsia y antisepsia del área donde se va a puncionar y excedemos del alcohol o queda demasiado humedecido y tenemos que esperar o incluso con la dilución con la misma gota de sangre es pésima para poder obtener una lectura. Eso es de lo más común que podemos verlo. Ahora, donde tener un efecto negativo sobre el cumplimiento de este equipo, pues sería la más importante, la batería. Como todo, hasta hemos visto cuando el oxímetro, nuestra pila ya está por terminar su vida útil, nos empieza a fallar, se desconecta. Entonces, lo mismo sucede con todos estos aparatos. Bien, el siguiente es importante, que es la dificultad del seguimiento. Esto es cuando nosotros no codificamos el equipo. Todos los equipos, desde que lo abrimos, sobre todo el personal de enfermería es quien hace más esta función, pero al final de cuentas, uno como médico y frente al paciente debe ser el experto y el que tiene que comentarle al paciente cómo usarlo. Muchas veces nosotros, dependiendo dónde nos encontramos, podemos hacer uso de otros personal de salud. Cuando estamos en una institución, es tan simple como mostrar el tipo de equipo. Lo que voy a comentarles durante la plática es parte de nosotros, pero esto de conocer también desde cómo se configura es importante. Sin embargo, en la manera institucional, pues el tiempo a veces nos come. Entonces es cuando nosotros decimos que somos un equipo multidisciplinario y tenemos que pedirle ayuda, en este caso a nuestro personal de enfermería, que de hecho son los que más a la mano están con nosotros y que pueden saber manipular esto. Pero recuerden que, ¿por qué es erróneo esto? A veces hay equipos tan sensibles que si no se configura la fecha y hora, automáticamente unos no dejan avanzar o la interpretación no es fidedigna. Y como estamos hablando de un automonitoreo, entonces quien lo va a llevar es el paciente. Si desde ahí perdemos cuándo, puede ser que el paciente lo escriba en una hoja cuando lo pedimos para algún cambio de medicamento, para cambio de metas, lo que sea. Entonces, a ese también se considera un tipo de error. Les pongo este porque yo creo que es de los más complejos. Siento que el freestyle todavía es un poco más complejo, aparte porque es más sensible a cada una de las acciones que se haga, sobre todo en este tipo de aparatos que es como touch y es muy sensible cada toque que se da. Cada dispositivo tenemos que aprender a manejarlo, tenemos que saber con qué estamos interpretando. La pantalla casi siempre nos va a marcar el resultado, pero nosotros tenemos que ver cómo se apaga, cómo se enciende, cómo subo, cómo bajo, cómo puedo ver la memoria, porque quizá puedo estar con un paciente que se encuentra solo, adulto mayor, y a lo mejor tiene el sustento económico para tener su herramienta para automonitoreo, su glucómetro. Sin embargo, si yo no puedo ver el historial que muchas veces estos ya nos ofrecen, yo incluso puedo perder este seguimiento y hacer lo que yo como médico estaba considerando o planeaba hacer con mi paciente.
Aquí lo importante o por qué es esto de automonitoreo, el tema pareciera y se escucharía muy sencillo. Es simple, escojo un equipo, luego verifico que la técnica sea la correcta, quizá las primeras veces vaya muchas fallas hasta que consigamos el éxito de poder hacerlo bien junto con el paciente y que el paciente lo entienda. Y ahora, bueno, le es difícil la modernidad de los equipos y entonces me hace una hoja con registro y a qué hora se lo coloco y, en fin, esto podría ser muy sencillo, pero la verdad es que no. El automonitoreo es 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 un pacto que se tiene con el paciente, donde yo por alguna razón como médico lo estoy solicitando. Casi siempre va a ser para disminución o aumento de las dosis de medicamentos. ¿De cuáles? Casi siempre insulinas. Son con las que más nos medimos. Ajá. Ahora, ¿por qué el automonitoreo? Porque ya no simplemente funciona al saber la glucosa en ayunas. Recuerden que cuando nosotros empezamos a ver o estudiamos sobre diabetes y nos actualizamos, nos dicen, sí vamos a iniciar con un control en ayunas, pero una vez que yo tenga mi control en ayunas, ¿qué pasa con el resto del día? Ahora sí empieza el trabajo más difícil, porque yo ya logré un primer paso, pero el resto del día lo desconozco. También el paciente puedo yo tenerlo en metas, en control, pero me empieza a describir tanto sintomatología hiperglicémica como hipoglucémica u otra sintomatología que pudiera yo pensar está vinculada a esta enfermedad crónica de mi paciente. Entonces ahí es el reto. ¿Y qué pasa si mi paciente llega a lo mismo que cuando tomamos las glicemias sanguíneas en ayunas y tenemos o un 61 o un 275? Y decir, ¿y entonces a cuál le creo? Y digo, ok, bueno, existen otros métodos, ¿verdad? Podemos pedirle hemoglobina glicosilada, que ya no me va a servir para diagnóstico, sino me va a permitir saber el monitoreo de a lo largo de 3 meses. Pues sí, pero yo sigo teniendo un paciente que me presenta molestias, que me presenta situaciones en la cual quizá la hemoglobina glicosilada me está diciendo que voy bien, pero la verdad es que el paciente me comenta cosas que para mí como médico me hace dudarlo. Entonces, ahí es donde hago uso de herramientas para poder optimizarlo. Entonces, si bien nosotros tenemos las hojitas que nos permite ver o les hacemos a los pacientes, necesito que en una hoja coloque cuando está en ayuno, 2 horas después del desayuno, 2 horas antes del de la comida, 2 horas después de la comida, 2 horas antes de la cena, 2 horas después de la cena, algunas ocasiones a las 3 de la mañana, para que yo pueda estandarizar todo lo que es los niveles de glucosa a lo largo de un día. Si se dan cuenta, y siempre hemos dicho, al final de cuentas, son aproximadamente 7 piquetes para medición de la glicemia capilar. Entonces, si yo le doy 7 punciones a mi paciente, más aparte, no sé si tenga su esquema de insulina Basal Plus, Basal Plus 2, entonces al final ya no son solo 7 de monitoreo, sino le estoy agregando 3 más para el control glicémico. Entonces, imagínense cuánto un paciente puede molestarse o cuánto le puede ser, pues la verdad es que ni siquiera a uno se nos haría cómodo este tipo de monitorización. Bien, hacemos otras estrategias, ¿verdad? Decimos, ok, no va a ser diario, estas las vamos a hacer de manera paulatina, es decir, vamos a aplicar una ahorita, una el día de hoy, a lo mejor porque ya vino a la consulta y yo se lo planteo, entonces se la va a aplicar el monitoreo 2 horas después de la comida, ¿no? Y pasa 2 días y entonces podemos ir haciendo como en escalerita esta monitorización. Sí, es la forma más sencilla y a veces la más práctica por situaciones económicas, por cualquier otra, que la verdad, pues a uno como médico se nos facilita solicitar o pedir al paciente. Sin embargo, bueno, ahorita en la actualidad existen infinidad de cosas que la verdad es que para la práctica médica nos las facilita. Y yo les voy a presentar uno. Seguramente en el mercado de ver más, pero yo les voy a presentar uno. No estoy haciendo ninguna alusión a ninguna marca porque la verdad es freestyle, pero la verdad es que yo lo he usado y funciona bastante bien. Les voy a presentar la siguiente. Es el freestyle libre.
El Freestyle Libre es un equipo que nos ayuda por dos situaciones. Este es un dispositivo tan pequeño como una moneda de 10. Así como puede, no sé si ven el cursor, pero aquí como ven el brazo en esta imagen, está colocado un sensor. Este sensor blanco es el que realmente está en contacto con el paciente, con la piel. Se coloca en un dispositivo como este y lo único que hace es que tiene una aguja muy ligera, muy fina. De hecho, se siente menos que cuando se aplica la insulina. Yo se la he colocado a un adulto mayor y de hecho ni siquiera la percibió. Tan sencillo es de colocarla que solo es se oprime y se hace como si girara como un reloj y eso es todo. Uno pensaría, bueno, se coloca, pero ¿y cómo se va a mantener? Tiene un poco de adherencia a la piel. Esta parte blanquecita que ven es como si colocáramos, por ejemplo, un parche de métodos anticonceptivos. Así es más o menos la sustancia que contiene este para la adherencia. El paciente se puede bañar, puede hacer ejercicio, puede colocarse ropa y no se debe de despegar este. Se mantiene. De hecho, su duración está entre 7 y 14 días. Entonces, imagínense que un paciente lo pueda monitorizar las 24 horas del día sin necesidad de estarle puncionando al paciente o aplicando sobre alguno de sus dedos para tomar estas muestras todo el día. Si bien ahora, pues ahí va a haber pacientes que se sienten con el miedo de que se les despegue, que se caiga, que hacen actividades. Por lo mismo, y existen bandas donde se colocan alrededor de él para mandarle un mayor sostén, pero no es necesario. Se puede mantener sin ningún problema. Ahora, este equipo funciona de dos maneras. Tiene tanto el sensor, si ustedes se dan cuenta, este parece más al equipo del glucómetro. Y la verdad es que este Freestyle Libre funciona como ambos. En una de sus ranuras puede funcionar para tomar la glicemia capilar. Entonces tendríamos dos dispositivos en uno. Y la segunda es esta pantalla que me va a permitir, así como aparece en la imagen, yo lo coloco sobre el sensor y en automático me va a dar la glicemia que estoy teniendo en ese momento. Cada uno de ellos, si ustedes lo ven lo quisieran comprar para ustedes, para sus familiares, para sus pacientes, van a ver que el costo es elevado. Sin embargo, este es el único equipo que no va a necesitar estarse cambiando. El que se tiene que comprar son este sensor con el que se hace el registro, no. Ahora también existe tantas cosas en la actualidad que hay sistemas operativos en los celulares que nos hace que no necesitemos comprar este y automáticamente con el teléfono se vincula a través de un código que cada uno de los sensores trae y me va a estar presentando las cifras. Este es muy útil, pues dado que si, por ejemplo, tengo un paciente que yo estoy llevando el control, puede ser de manera remota. A pesar de que se encuentre lejana, yo puedo solicitar esa información y se va a almacenar en mi teléfono. A diferencia de este, que es manual, tengo que estar en contacto con el equipo para que me lo esté registrando. Al 100% no es lo máximo que hay porque sería idóneo que yo esté revisando el dispositivo y ya aparezca toda la información y cuánto está bajando y cuánto está subiendo o cuánto tengo en ese momento. La desventaja que yo le veo, a pesar de esta tecnología tan amplia, es que forzosamente se tiene que estar pasando el sensor. ¿Para qué? El sensor siempre va, o sea, siempre se va a almacenar la información de cuánta glicemia tiene en cada momento. Pero si yo no paso el sensor, nada más voy a registrar en una ocasión y no me puede generar gráficas para saber realmente si a lo largo del día disminuye o baja. No sé si me da a entender. Miren, este equipo no solamente te da la glicemia, este equipo te dice si va a tendencia a incrementar o tendencia a disminuir.
o si tiene un punto de equilibrio, que es decir, que prácticamente todo el día la glicemia capilar se mantiene. Entonces, si yo lo puedo interpretar como hoy ahorita tiene 250 y hace 5 horas tenía 100, yo puedo decir si hay un incremento bastante. Obviamente yo lo voy a relacionar si comió, si hizo algo que pudiera darle una explicación a ello. Sin embargo, el mismo equipo está diseñado no solamente para dar un valor, sino que interpreta que es que esto a lo largo del día tiende una tendencia. Entonces, ¿para qué me ayuda? Más que para las hiperglicemias, me ayuda a esos pacientes que tengo frágiles o los adultos mayores que hacen hipoglucemias. Entonces, el equipo me estuviera dando las banderas rojas para decirme, el paciente, a pesar de que está dentro de glicemias normales, en algún punto hay tendencias a disminuir. Y esas tendencias condicionan a los datos de hipoglucemia que quizá el paciente me menciona en la consulta o incluso situaciones en las cuales él jamás me ha expresado, pero lo ha llevado a condiciones hasta de hospitalizaciones. Entonces, este equipo es muy útil para esta parte. Uno, no le expongo a estarse pinchando los dedos todos los días y a diferentes horarios y me funciona bastante bien para hacer un monitoreo hasta de 14 días. Y una vez que se termine su vida útil, solo se retira. Entonces, les voy a pasar un pequeño video, es muy corto, para que vean más o menos las dimensiones. Entonces, si se dan cuenta, es como muy sencillo su uso. Les voy a explicar cómo es que está colocado este equipo. Les digo, no es porque no exista otras marcas, pero la verdad es que ha funcionado bastante bien este tipo de monitoreo. Incluso la ADA 2023 hizo un artículo en colaboración sobre el monitoreo y este tipo de dispositivos que ahora se tienen y se ha visto una buena respuesta y sobre todo ha ayudado a la parte de pacientes con hipoglucemias. A diferencia de otras formas de detectarlo o estarlo haciendo con el monitoreo habitual que se hacía, se detectó que efectivamente los dispositivos con sensores nos permiten rangos de hipoglucemias que uno puede evidenciar con rasgos mucho menores, así de fidedignos.
La mayor parte del tiempo, los niveles de glucosa en líquido intersticial y en sangre son similares. No obstante, cuando los niveles de glucosa varían rápidamente, por ejemplo, después de las comidas, después de la administración de insulina y después de hacer ejercicio, el nivel de glucosa en sangre no es el mismo que en líquido intersticial. Esta diferencia en la velocidad de cambio se conoce como retraso. Una buena manera de ilustrar el concepto de retraso es mediante un tren. Piense en la glucosa en sangre y la glucosa intersticial como si fueran los vagones de un tren. En el vagón delantero viaja la glucosa en sangre. En el vagón trasero viaja la glucosa en líquido intersticial o la glucosa del sensor. Imagine que las colinas y las lomas de las vías del ferrocarril son como los cambios en los niveles de glucosa a lo largo de un día normal. Cuando se digieren los carbohidratos, la glucosa entra en la circulación sanguínea primero, antes de que la absorba el líquido intersticial. Por lo tanto, la glucosa en sangre va en la parte delantera del tren. En la parte trasera del tren va el vagón de glucosa del sensor. Dado que la glucosa pasa de la sangre al líquido intersticial, la glucosa del sensor sigue a la glucosa en sangre por detrás. Cuando el tren viaja por una superficie plana, cuando hay poca fluctuación en los niveles de glucosa, las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor son muy similares, aunque raramente son exactamente iguales. Ahora piense en el ascenso por una colina durante el viaje en tren como si se tratara de un aumento o una tendencia ascendente de los niveles de glucosa. A medida que el tren sube la colina, puede ver que la glucosa en sangre en el vagón delantero va por delante de la glucosa del sensor en el vagón trasero. Esto ocurre porque los cambios en la glucosa se observan primero en la glucosa en sangre. A medida que el tren desciende la colina o mientras la glucosa disminuye o presenta una tendencia descendente, una vez más la glucosa en sangre se encuentra en el vagón delantero. Por lo tanto, como puede ver, ya sea que los niveles de glucosa presenten una tendencia ascendente o descendente, los niveles de glucosa en sangre van por delante de los niveles de glucosa del sensor. Verá una mayor diferencia entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor en las colinas más grandes o cuando los niveles de glucosa varían con mayor rapidez, después de ingerir alimentos, después de recibir la administración de insulina y después de realizar ejercicio. Hay un par de cuestiones importantes que se deben tener en cuenta. Cuando los niveles de glucosa se mantienen generalmente estables, se prevé que se observan pequeñas diferencias entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor. No obstante, cuando el nivel de glucosa cambia rápidamente, se prevé que se observarán diferencias más pronunciadas entre las lecturas de glucosa en sangre y glucosa del sensor.
Es importante tener en cuenta que con el monitoreo continuo de glucosa, el foco no solo está puesto en la lectura de glucosa en cualquier momento determinado, sino también en la tendencia. Muy bien, entonces, ¿aquí alguien tiene alguna duda sobre este tipo de equipos? No, sin dudas. Muy bien, gracias. Ok, entonces, bueno, la primera parte fue tener el equipo más fidedigno. La segunda, ver que, pues sí, depende de la técnica. Sí, tenemos que ver cómo funciona cada dispositivo que tengamos. La tercera que les comenté sobre, pues, algunas de las cosas que tenemos más a la mano que nos puede ayudar. Sobre todo aquellos que hacen la educación en diabetes, que en realidad lo hacemos todos, pero pueden ustedes desarrollarse en ese ámbito, sí, pues es toda esta práctica, ¿no? Y comentarle a los pacientes la facilidad de algunos de estos equipos que hacen la vida más sencilla, tanto para el paciente como para nosotros. Ahora vamos con la parte de ciencia que nos toca a nosotros, que es a veces la más compleja, porque cada paciente es distinto y es un reto completamente diferente, dependiendo, pues, incluso redes de apoyo, situaciones económicas, situaciones con las que se cuenta en la misma institución para el acceso de medicamentos, pero lo importante es que todos esos ajustes que nosotros hacemos va en base a objetivos, o bien como nosotros lo llamamos metas. Todo lo que yo les he presentado es una recopilación de infinidad de artículos y de actualizaciones sobre cómo tenemos que hacer este monitoreo, pero no ha sido solamente de manera aislada. Todo me he basado en parte de la ADA. La ADA para el 2023 nos hace mención de la importancia de lo que es la evaluación de este control glicémico o el automonitoreo glicémico, porque es un trabajo que se requiere todo el día en conjunto, ¿no? Entonces no se queda solamente con la consulta. La ADA nos dice que existe tres formas de medirla. La medición tal cual de la hemoglobina glicada, la parte de la monitorización de la glucosa en sangre, que es la que usualmente hacemos, ya sea en el consultorio, en cualquier tipo de atención médica, ¿no? Pero existen otras. Nos habla de una monitorización continua de la glucosa, que es esta que yo les estoy presentando, pero se la estoy mostrando como el automonitoreo. Porque es algo que tiene que hacer el paciente, no va a ir a cada rato con nosotros para nosotros realizar este registro. Ya nos habla del TIR, que es el tiempo de rango o el tiempo de registro. Ajá. Y este es muy importante. Si alguno de ustedes se ha echado un clavado en la ADA, nos mencionan TIR. Y de hecho el TIR lo desglosan como TRAB y TRB. Y significa que es el tiempo de registro a la alza y tiempo de registro a la baja. Y nos da porcentajes. Parecía como muy complejo entenderlo, pero nos habla que si nosotros hiciéramos este monitoreo, nosotros podríamos ver que va a haber del 100% del registro podemos darlo, eh, vaya, a un rango en el cual o está a la alza o está a la baja. Y se acuerdan que les presenté el sensor y les dije que ese equipo me gusta porque da una tendencia. Pues eso podría ayudarnos a lo que ya nos apega la hada. ¿Qué es esto? Pues sí, me va a decir muy sencillo. Si yo puedo decir que tiene más de 130 y eso va a la alza, porque yo tengo metas. Sí, pero la ADA específicamente para el TIR nos dice cuándo está hacia tendencia a la baja y cuándo está tendencia a la alta. Para tendencia a la baja nos dice que es menor a 70 miligramos sobre decilitros y cuando dice que está tendencia a la alta nos habla de 180 miligramos decilitro. Ahí es cuando ellos mencionan que dependiendo el porcentaje son a metas. O sea, ejemplo, la más sencilla. Yo tengo un paciente adulto mayor, porque es lo más sencillo que nos encontramos actualmente. Son los pacientes con los que nuestras metas se deben de modificar. No es la misma meta de un paciente de reciente diagnóstico o de edad joven. Entonces, nos dice la ADA, tienes un TIR en el cual
tu porcentaje de tendencia a la baja debe ser menor a 1%. Imagínense, esa meta es increíble porque lo que me está diciendo es que yo no puedo hacer que mi paciente se me hipoglucemie. Ese adulto mayor no se me puede hipoglucemiar. Entonces, solo menor al 1% me está diciendo, debo encontrar una cifra por debajo de 70 miligramos sobre decilitro. Para eso sirve el TIR. Y te dice, si tu tendencia está por arriba o por abajo, yo le estoy catalogando las hipoglucemias o hiperglucemias como lo marca la ADA. Eso es lo que ahora se menciona también en la ADA. Nada más. O sea, es una modificación muy amplia. Entonces, sí significa que una automonitorización tengo que hacerlo, convertirlo en porcentaje y cuánto de ese porcentaje realmente mi paciente se está yendo tendencias bajas o altas. Si no tiene tendencia, significa que yo tengo un paciente en control, tengo en rangos glucémicos. Y ahí es donde pues empieza un poco más la complejidad de los pacientes. El otro es un indicador de gestión de glucosa, e igual, son monitorizaciones. Pero para fines prácticos, y que incluso la ADA lo hace, es, bueno, me presento, veo mi paciente y digo, ¿este paciente está en control o está en descontrol? Si yo tengo un paciente con descontrol, voy a hacer modificaciones y seguimientos de manera trimestral, que es más o menos lo que nos marca las guías de práctica clínica, los programas de atención integral que actualmente se están difundiendo, ¿no? Que nos dice, sí, ¿por qué? Ah, porque es el tiempo en que damos para ver cambios de modificación tanto en tratamiento farmacológico como no farmacológico. Y también dice en descontrol cuando lo requiera. ¿Cuándo lo requiere? Cuando hago estos, por ejemplo, monitoreos. Cuando yo digo, ya tengo un paciente con esto, con este complejo de medicamentos, tanto orales como insulinas, y necesito saber por qué no está en control, o necesito saber esta semana cómo estuvo para aumentar o disminuir dosis de insulina. Ese tipo de monitoreo es lo que nos mencionan aquí. Y en caso de que mi paciente sea alguien dentro de metas o en control, estamos hablando que vamos a darle seguimientos de esta valoración del paciente en conjunto de todos sus componentes que tiene como diabético, no solamente en cuanto a las cifras de glicemias, 2 veces al año. Entonces, la nos dice, para pacientes adultos que no se encuentren cursando un embarazo y que sean diabéticos, ¿cuáles van a ser mis metas? Y me dice, mi hemoglobina glicosilada debe ser menor al 7% y mi glucosa plasmática capilar preprandial debe ir en un rango de 80 a 130 y mi glucosa plasmática postprandial debe ser por debajo de 180 miligramos sobre decilitro. Esto, literal, es lo mismo que marcan las guías de práctica clínica de nuestro país, pero ahí hace una pausa. Esto sería lo que deberíamos usar, pero sabemos que nuestro paciente tiene edad, tiene comorbilidades, tiene otras características en las cuales yo no me puedo ir con la idea de que esto es la única meta que existe, o por lo menos para adulto joven. Entonces, yo les hago esta interpretación, les voy a mostrar dos. Esta es la que hace la ADA. La ADA 2023 hizo este cuadro donde menciona las metas que en realidad yo debo de tener en cuenta. Cuando digo que un paciente está en control o está en descontrol, cuando debo yo bajar los niveles de la hemoglobina glicosilada. Aquí lo que lo maneja la ADA son 3 categorías. El paciente que es saludable, que es el paciente adulto joven, el que acabo de diagnosticar. Y entonces, ¿en qué está fundamentado todos mis objetivos? Mis objetivos está fundamentado en que es un paciente joven, entonces la esperanza de vida y la calidad de vida que debe tener mi paciente es mayor. Entonces, para que esté dentro de esos objetivos, yo debo colocar hemoglobinas glicosiladas menor a 7 o estar hasta 7,5. Ese es el parámetro que yo voy a usar. Ahora, casi siempre cuando hablamos de diabetes nos enfocamos a hemoglobinas glicosiladas o glucosas en ayunos preprandial, que nos dicen de 80 a 130, no cambió esa meta, pero no es la única. Nosotros tenemos que ver
glucosas en otros momentos, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Sí, yo tengo la del ayuno, pero necesito ver a lo largo del día cuánto es lo que contiene de glicemia a lo largo en las bajas y altas o después de algún alimento o una actividad, ¿no? Entonces nos menciona un tercer parámetro, glucosa a la hora de acostarse. Debe ir de 80 a 180. Eso marca la ADA. Y nos dice, sí, pero recuerden que un paciente con diabetes es un paciente que esa enfermedad crónica degenerativa conlleva y va de la mano con otras entidades y que condiciona a nivel fisiológico, anatómico, cambios que pueden ser, recuerden que cuando está diabetes, comúnmente conlleva otra enfermedad que es la hipertensión y también lleva una alteración en los lípidos. Entonces me dice la ADA, tengo que ver mi presión y los componentes de dislipidemias. Ajá, me dice, mi presión como en todas son 130/80. Aquí, 130/80 va a ser mi meta para este tipo de pacientes. Y en cuanto a lípidos, no nos pone un perfil, nos habla más bien del uso de estatinas. Es lo único que en este cuadro nos marca la ADA 2023. Pero ¿qué pasa si yo tengo un paciente? Aquí me gusta cuando dice con enfermedades crónicas coexistentes, múltiples. Es un paciente que puede tener cualquier otra enfermedad. Podemos tener autoinmunes, cualquier otra, porque no las descarta. Y aparte nos habla, bueno, ¿y qué tal si que no tuviera estas enfermedades, sino que aparte, por la situación, a lo mejor fuera una enfermedad, le conllevara alteraciones en las actividades de la vida diaria? Este deterioro en la actividad le conducía en un riesgo. Por lo tanto, si yo bajo los niveles glicémicos a este paciente, a pesar de que sea joven, la esperanza y la calidad de vida ya no va a ser la que se consideraría óptima para él. Por lo tanto, mis niveles, mis objetivos, mis metas deben ser distintos, no deben ser tan rigurosos. Entonces, para ellos, la hemoglobina glicosilada, por ejemplo, ahí me la marcan menor a 8, ya no es 7,5, ya es 8. ¿Por qué? En el fundamento hay una parte muy importante, dice vulnerabilidad a las hipoglucemias y riesgos de caídas. Esta parte está muy diseñada o enfocada a los adultos mayores, de las cuales a veces hacemos lo mismo que los niños. Son adultos chiquitos y son adultos muy grandes, ¿no? No, estos ya tienen unas condiciones fisiológicas y anatómicas distintas que condicionan cambios. Y entonces la ADA aquí ya lo hace evidente y nos dice la alta carga de tratamientos. Eso también condiciona una afectación en la calidad de vida y en complicaciones. Entonces aquí la ADA me hace mucho énfasis en esta parte. Y me hace una tercera. Es un paciente con una salud muy compleja, así se la da. ¿Cuáles son estas? Enfermedades crónicas terminales. ¿Cuántos pacientes no tenemos en las consultas con enfermedades terminales? Y a veces queremos controlar una parte, a lo mejor en nuestras manos porque situaciones medicamentosas u otras que ya se van de las manos de nuestra competencia, de nuestra solución para el mismo, que lo ven otro tipo de en tercer nivel. Nosotros nos enfocamos ahora en lo que podemos ayudarle, en la parte restante metabólica. Pero con ellos no significa que tenemos que tener metas más rigurosas. Al contrario, las metas se hacen más amplias. Y fíjense bien aquí lo que dice. eh, Evite depender de la hemoglobina glicosilada en ellos, en los pacientes muy complejos. Las decisiones de control de la glucosa deben evitarse las hipoglucemias y las hiperglicemias sintomáticas. Entonces aquí es cuando yo tengo que escuchar al paciente. Los pacientes más complejos no me voy a guiar por la hemoglobina glicosilada. Me voy a guiar por esa sintomatología que me presenta. Y entonces vean cómo la glucosa en ayuna, como la glucosa a la hora de acostarse, son rangos más amplios. Y no por eso tengo que alarmarme. Esto es dependiendo de las manifestaciones que me condiciona el paciente. Y este de salud muy compleja, estoy hablando incluso de los pacientes adultos mayores. ¿Cuántos no tenemos incluso en consulta que van por un deterioro cognitivo moderado a grave? Entonces, fíjense bien cómo la ADA ya está colocando a personas vulnerables. A pesar de que la ADA coloca este cuadro, yo considero, a mi criterio, que todavía está mucho mejor la que nos marca el programa de atención integral del IMSS. ¿Por qué?
Este no nos marca 3 grupos, nos marca 4 grupos, 0, 1, 2 y 3. Y este incluso agrega edad, estadio de enfermedad renal crónica. Por ejemplo, el 1 nos habla incluso de los pacientes con trasplante renal. En el anterior decía complejos, pero nunca, o sea, por ejemplo, en este no habla de los pacientes terminales, pero nos habla de los pacientes con trasplante, y eso sí tenemos en las consultas. Y nos marca una pauta donde el régimen es más amplio. Tenemos pacientes jóvenes, funcionales, entonces son pacientes en el cual las metas son los de un adulto joven. Y conforme va avanzando, va haciendo lo mismo que la ADA. Uno, me vuelve a agregar tanto el estadio de la enfermedad renal crónica. Me está hablando de la edad. Me está hablando de esas actividades de la vida funcional, ajá, que es esta, si es dependiente, independiente. Ajá, entonces en el grupo 1 descarta todo aquello que sea de fragilidad o demencia, que era lo mismo que la ADA nos decía, ¿no? A partir de su criterio del 2, del grupo 2, y nos empieza a ver a lo largo cómo va ampliándose estos rangos, por ejemplo, de hemoglobina glicosilada. Y no lo pone, porque yo considero que es una de las prácticas que más hacemos. Siempre nos guiamos mucho por la hemoglobina glicosilada. Entonces ellos empiezan a ampliarlo para no tener que perder este control de, pues sí, el rubro 3 de la ADA me dice que no me debo guiar, pero ¿qué más hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, fíjense bien cómo aquí lo empiezan a ampliar. Luego, me empieza a decir en el grupo 2 que ya existen comorbilidades, que ya no solo es una enfermedad, sino son más, que ya hay una fragilidad o un deterioro. Pequeño, pero existe, porque va de fragilidad y deterioros, pero desde ahí ya me empieza a marcar cambios y son más amplios. Y viceversa, pasamos al grupo 3 y empieza los mismos criterios, pero con un grado de complejidad más amplio. Entonces, por eso es que a mi criterio siento que es más cómodo las del programa Atención Integral de Diabetes, y nos ayuda bastante bien. Agrega estadio de la enfermedad renal. Entonces, a través de eso es como nosotros decimos si un paciente está en metas o no. Si bien nosotros tenemos que ajustar los medicamentos a través de estos cambios, también recordamos que hacemos mano de lo que son el tratamiento no farmacológico, que también tenemos que ver que cada uno de ellos esté estructurado acorde a nuestro paciente. El tipo de dieta, porque no es una enfermedad, son 2 enfermedades, son 3 enfermedades. La actividad física, si bien hay que hacer actividad física en al menos 150 minutos a la semana, sí, y que estos deben ser fraccionados, calentamiento, el ejercicio y el enfriamiento. Pero que recordemos que no es lo mismo la actividad que yo le puedo recomendar a un paciente joven a aquel paciente adulto mayor que está postrado en una silla porque la movilidad no le es suficiente. Entonces, ¿qué tipo de ejercicios son los que yo debo aconsejar a estos pacientes? ¿Vale? Entonces, desde ahí vamos a hacer algunos cambios. Recordar las cifras tensionales en general, recordemos que menor a 130/80, depende si hay otra enfermedad o incluso el paciente adulto mayor, recordar que debajo de hasta incluso 130/80 y o 120/80, a pesar que tenemos adultos mayores con estos números, en vez de ser benéficos, son perjudiciales. Entonces, también tenemos que tomar en cuenta esto. Otra cosa que quiero comentar es porque tanto las metas de control y el automonitoreo, muchos de ellos tienen que ver para cambios de insulinas, para aumentar dosis, disminuirlas, están mucho para evitar las hipoglucemias, que es aquí en la ADA 2023, que nos dice en pacientes muy complejos, en el PAI, que aquí no lo vuelve a colocar desde el grupo 2, porque vean, son pacientes mayores de 65 años, entonces evitar hipoglucemias, y hace mucho énfasis, por eso la automonitorización en la ADA. Entonces, la ADA ya nos marca cómo lo vamos a interpretar, ya no es hipoglucemia nada más, se llama hipoglucemia y va por niveles, el 1, el 2 y el 3. Es muy fácil que nosotros podemos llegar a ver pacientes con hipoglucemias menor a 70, pero la verdad es que conforme va avanzando el adulto mayor, vamos adquiriendo cifras mucho más bajas, y el paciente sintomatológicamente se va a ver reflejado, pero también llega un momento en el periodo de las hipoglucemias que debemos recordar que el paciente deja de avisar. Al ser constante estas hipoglucemias ya no avisa, y cuando llega a avisar es en situaciones en las que el paciente no responde, incluso llegan con 30 miligramos sobre decilitro, y estos nos llevan a hospitalizaciones, a mayor costo tanto para el sistema de salud y también
una carga tanto en el cuidador y en el propio paciente. Entonces, nosotros tenemos que prevenir este tipo de hipoglucemias. Y se acuerdan que les hablaba del TIR, que es el porcentaje de tendencia hacia la alta o hacia la baja. Y estas tendencias van en la mano. Cuando ustedes vean en la ADA 2023, busquen esa tabla, va a hablar del TIR y a la parte derecha dice, dependiendo el porcentaje del TIR que tenga la tendencia a la baja o a la alta, va a venir nivel 1, nivel 2 y nivel 3 y dice hiperglucemia, hipoglucemia y son las clasificación de la ADA que nos dice que dependiendo de ese porcentaje de alza o baja vamos a tener estos episodios. Y bueno, quiero como cerrar esta parte de la monitorización, porque pues sí, pareciera que es algo muy, muy nuevo, como algo que si bien deberíamos hacer la monitorización como lo hacemos con nuestra hojita, hacerlo en la mañana, en la tarde, en la noche, pero ¿por qué es importante? Ya la ADA nos dice que existe una infinidad de monitorización. Y la que yo les estoy presentando se llama así, un control del monitor glicémico profesional, porque este no solamente se queda en el consultorio y que este lleva un tiempo de 7 a 14 días, que son los sensores. Ujú. Y que me va a permitir hacer cambios discretos, nos va a permitir hacer con la fidedignidad que se requiere sin haber sesgos de cuando los pacientes traen su hoja y depende si hoy comió algo, no comió algo y cambió de un día a otro. Entonces, por eso es que dice que esto que yo les presento se llama monitoreo glicémico profesional. Ahora, les digo, ya no es al 100% requerir todo el tiempo la hemoglobina glicosilada ni como meta de control. Ya vimos que la ADA para el grupo 3 ya no es requerido. Sin embargo, es importante mencionarles que dentro del control y cuidado de un diabético o monitorización tenemos que tomar en cuenta pues toda la hemoglobina glicasa. Entonces, nos mencionan en varios artículos las diferencias o dónde podemos tener error en esa medición. Por eso es que, de cierto modo, no es el parámetro del cual nos hacemos de la mano únicamente. Entonces, puede aumentar, lo puede aumentar o disminuir tanto una deficiencia de hierro, la aplicación de eritropoyetina, entonces incluso la ingesta de alcohol. Entonces, varias de condiciones que tenga el paciente son aquellas que se van a ver reflejadas en cambio o modificación de este parámetro. Y vuelvo a hacer énfasis en este aspecto, expectativas de la vida. Un paciente que va avanzando su edad va disminuyendo y entonces aquí vean cómo dice que la hemoglobina glicosilada va siendo menos rigurosa. Entonces, sobre todo que son los pacientes vulnerables que tenemos o pacientes con muchas comorbilidades, son a quienes sí tenemos que tomar en cuenta control, pero no podemos ser estricto como un paciente joven, que tendemos mucho a hacer eso en la consulta. Entonces, desde aquí ya está fundamentada esa razón. Mm, les tenía varios videos. Eh, En realidad, así como existe para el monitorización con sensor de glucosa, existen también para la hemoglobina glicosilada. El A1C No Self Check es uno de los equipos que igual no tienen demasiados cartuchos, pero funcionan y son muy sensibles y fidedignos la interpretación de la hemoglobina glicosilada. Esto es más como para la práctica privada. El A1C No más también es otro dispositivo que nos permite pues tener o ayudarnos a tener un control en los consultorios. Sin embargo, pues no es algo que haya aquí mucho en el país. Hay que pedirlos, solicitarlos y te los traen. Es muy fácil adquirirlos y también es muy fácil usarlos. Para eso eran los videos, pero la verdad es que pues es un poquito complejo. Yo consideraría que si hacemos una inversión, incluso uno como médico especialista que ofrece una atención de manera privada, sería mejor el sensor porque funciona bastante bien. Mm, Ahora bien, les dije que era monitorización.
ya estamos por concluir, pero recuerden que la monitorización de un paciente no solamente es las glicemias, es todo un sinfín de componentes, incluso bioquímicos, para asegurar que el paciente se encuentre de la mejor manera metabólicamente y garantizar una calidad de vida. Y eso incluye algunos marcadores que son, por ejemplo, la microalbuminuria. Si bien esta elevación anormal de esta excreción urinaria de albúmina la podemos ver como de entre 30 a 300 miligramos en 24 horas, y esto es un predictor para un riesgo renal. Por lo tanto, en las guías de práctica clínica, en los programas de atención integral, en cualquier otro artículo van a ver estos cuadros que nos permiten estadificar ese riesgo de mi paciente. Este riesgo está categorizado por la tasa de filtrado glomerular, que tenemos que calcularlo, y que además tenemos que ver la categoría de la albúmina que se está excretando, y a través de ese se semaforiza y le damos un riesgo. Ajá. Además que eso también condiciona un riesgo cardiovascular. La microalbuminuria no es algo nuevo. Desde 1982 ya sabemos que existe como un marcador biológico precoz para una nefropatía diabética. Ajá. Y que esta, como les decía, tiene que ver con un factor de riesgo cardiovascular. En la parte inferior, si alguien gusta leer todos estos artículos, que son aquellos como referencias y pautas que nos permitieron dar, que si nosotros cuidamos y controlamos esta parte, también estamos previniendo complicaciones de la enfermedad, y también evitamos que la enfermedad sea pues la mejor forma de llevarla y tener una calidad de vida. Y de hecho de ahí parte también los tratamientos farmacológicos, como el uso de IECA y ARA2, y que eso va de la mano con guías y otros criterios que son como la atención con antihipertensivos. Ujú. Y por último les hago aquí que la microalbuminuria, si bien tenemos diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que ahora también tenemos otros tipos que son las intermedias, que son aquellos pacientes que ni pertenecen a la diabetes tipo 1 o 2 ni a la tipo 2. Entonces, aquí solo el cuadro hace énfasis que nosotros tenemos que hacer estas detecciones, ¿no? Desde la toma de glucosa, hemoglobina glicosilada, ajuste de tratamiento, pero tenemos que ver también si no existen daños ya a otros órganos, como la parte renal. Y aquí es importante decir que en el paciente diabético tipo 1, desde el primer momento que yo lo tengo en la consulta, tengo que hacer esta investigación, este énfasis y este cuidado a la parte renal e intentar estadificarlo. Y que en ellos también tengo que, como va de la par con la hipertensión, tengo que realizarlo lo antes posible. Que los pacientes, cuando yo ya los tengo, entre los 10 y 15 años de evolución de la enfermedad, el 80% ya puede tener esta nefropatía diabética en el tipo 1, a diferencia del tipo 2, que a lo mejor en la revisión a 15 o 20 años, o sea, conociendo ya su enfermedad, puede presentarse tal vez en el 20 o 40%. Entonces, las metas y los cuidados deben ser en tiempos distintos para un diabético tipo 1 y un diabético tipo 2. Y lo mismo mencionaba aquí. Entonces, la nefropatía diabética, como nos dice los programas de atención integral, lo debo de hacer dos cosas. La primera es las tasas de filtrado glomerular y la medición de la microalbuminuria. Entonces, desde aquí que estamos acorde a las tablas que de manera internacional nos dicen cómo tenemos que clasificarla, ¿no? Que son los cuadros que les mencionaba arriba. Y dependiendo de ello, si en algún momento se estadifica o se encuentra que ya existe una alteración en la tasa de filtrado glomerular, donde hay una tasa menor a 60 mililitros por minuto metro cuadrado, o que ya existe la presencia de hipertensión arterial, entonces debo de hacer modificaciones acorde ahora a esta enfermedad. Y me dice, entonces tengo unas metas distintas. Aquí las metas de hemoglobina glicosilada las no vamos a tomar de 6.5 a 7, vamos a tomar en cuenta las que yo les mencioné arriba. Este es de un algoritmo distinto, pero ese rubro es el que vamos a modificar de acuerdo a las características, ya les puse edad, como comorbilidad, etcétera. En cambio, lo que sí tenemos que hacer acorde a esto son las que nos mandan aquí, tanto de TA como de colesterol total, de alta densidad, de baja densidad, de los triglicéridos. Estos sí son metas que debemos llevar. Entonces, siempre va de la mano con la nefropatía diabética o la prevención a nefropatía diabética, el perfil lipídico que nos dice todos triglicéridos menos de 150, pero las condiciones de a lo mejor el LDL
van a cambiar porque es para un riesgo cardiovascular. Entonces recuerden que todo paciente diabético tiene un riesgo cardiovascular, luego tiene otra comorbilidad, tiene un riesgo cardiovascular distinto, tiene nefropatía diabética, se eleva un riesgo cardiovascular distinto. Entonces mis metas aquí van cambiando y dependiendo de ello, por lo cual ya existen calculadoras. Hay algunas más sencillas, algunas otras que pues pueden resultar un poco más complejas por no tener laboratorios, pero ya nos dicen los algoritmos, incluso las guías de práctica clínica nos semaforizan este riesgo cardiovascular y yo voy a categorizar a mi paciente y en base a ello es como yo voy a decir mi meta de perfil lipídico. Si bien ese se me hace muy complejo porque a lo mejor es la primera vez que tomo este consultorio y el paciente no sé si o en lo que termino del expediente, puedo usar más fácil los score que incluso también vienen en las guías de práctica clínica que se han usado de manera discriminada y que también son muy buenas porque nos cataloga si es hombre, si es mujer, si fuma, la presión arterial, etcétera, colesterol. Entonces, desde ahí es más fácil categorizarla, tenerla impresa y tomarla en cuenta. Y categorizamos al paciente y ajustamos a las metas que nos habían comentado. Todos los algoritmos van en conjunto, pero nosotros somos quien tenemos que hacer la discriminación de qué tipo de paciente es el que tengo enfrente y es el tipo de meta que voy a modificar. Para esos mismos existen otros aparatos para tomar de manera fidedigna el perfil lipídico. Y ya por último, y no menos importante, el mapa y el AMPA. No es lo mismo. Lo más importante siempre es tener en cuenta que tenemos que tener un control. Un control metabólico incluye la presión arterial sistémica, que no se puede decir que no tenemos que alterar la técnica. La técnica está destinada por una razón porque va un flujo, porque va al nivel del corazón, porque si yo hablo, porque si cruzo las piernas, porque si hago alguna otra situación que no esté estandarizada, va a modificarla. Que si usa la toma de TA con esfingomanómetro, que si son algún otro digital, eso le cambia la interpretación, no. Se ha hecho estudios de infinidad y se sabe que un digital como un anaroide puede ser igual de efectivo mientras se haga la estandarización de cómo se toma. Este es un cuadro que nosotros ya conocemos, cómo nosotros categorizamos un paciente como hipertenso, si lo ponemos como un grado 2, como un grado 3, infinidad, ¿no? Esto es lo básico que nosotros tenemos, que vemos en las guías de práctica clínica. Sin embargo, ya se sabe que así como hacemos la monitorización en caso de la glucosa, lo mismo pasa con la presión. No podemos basarnos en una sola atención. ¿Ya es hipertenso? Sí. ¿Por qué? Tengo duda. Efecto de la bata blanca, no sé. Entonces, voy a hacer esta monitorización para poder visualizar si mi paciente parte de ser diabético, ahora tiene otra comorbilidad como hipertensión. ¿Y cómo voy a hacer esto? Ahora está esta tabla. Es la presión en consulta y la presión arterial ambulatoria, porque a lo mejor yo sigo teniendo por alguna situación duda, vino corriendo, fumó justo antes de pasar a la consulta. Esto, en realidad, estoy yo siendo un buen criterio para diagnosticar a mi paciente con hipertensión. Entonces, aquí hago énfasis a la parte de la presión ambulatoria. Entonces, mando el registro, me lo trae en la consulta y entonces yo, en base a la que veo en la noche, en el promedio que saco de 24 horas, cómo está mi paciente. Y entonces, si tiene más de 130, 80, prácticamente todas fuera del consultorio, son hipertensos. Si bien tenemos las dos, a veces podemos tener confusión cuál es mapa y cuál es AMPA. Recuerden que el mapa es el que se coloca el dispositivo, los que tienen los hospitales, que hacen mucho en general en los pacientes que se encuentran con alguna cardiopatía y los colocan en hospitalización. Y el AMPA es el que nosotros hacemos, el que nosotros mandamos al paciente, es económico, es efectivo. La diferencia o la desventaja que se vemos con otros es lo mismo que hacemos con la monitorización del sensor. El mapa, pues sí, yo no tengo que hacer nada, solito hace todo el registro, lo mismo que el sensor. Y en cambio en el AMPA tienen que hacerlo todo manual y no hay ese registro nocturnos donde no tenemos esos dips o esas bajas y no tenemos ese registro, sobre todo los que ya son hipertensos. Entonces, ya los programas de tensión integral ya hasta nos hicieron la tablita para que la imprimamos y se lo demos a los pacientes. Les recuerdo
que esto es algo que tenemos que hacer porque mi paciente no solamente tiene diabetes, puede tener otra comorbilidad y yo como médico familiar, mi función es prevenir tanto que mi enfermedad ya establecida se complique y también prevenir otras, como la hipertensión. Entonces, yo tengo que hacer esta vigilancia a lo largo de las consultas y recordarles esto que nos marca la última guía de española sobre hipertensión, que nos dice, si mi paciente tiene una presión no óptima, puedo hacer el monitoreo de la presión arterial cada 5 años, si está en rangos altos, pero normales cada 3 años. Pero si mi paciente ya lo encuentro o lo detecto con una presión mayor a 140/90, miren, todavía incluso aquí dice, vamos a dar la opción de medirla en varias consultas o hacer el AMPA o el MAPA. Y todo esto para volver a reclasificar a mi paciente de acuerdo a un riesgo cardiovascular, que es la calidad que yo le tengo que dar. Y nunca olvidar que uno es la detección y prevención, pero también una vez que yo tengo alguna enfermedad, tengo que hacer modificaciones para que yo pueda controlar la enfermedad. Aparte de la farmacológica, está la no farmacológica y muchas veces los cambios que condicionan tanto para la hipertensión son los mismos que podemos hacer para la diabetes, como la reducción de peso, hacer actividad física, una dieta saludable, disminuir el consumo de bebidas con alcohol, incluso el hábito tabáquico. Y eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Ahorita pueden poner en el chat si hay alguien con alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Sin lugar a dudas, pues una ponencia muy enriquecedora para nosotros y para aquellos que también están en la forma particular con estos nuevos monitores que, pues ya lo mencionaba, en ocasiones pues también son algo caros, a pesar de que en algunas ocasiones, por ejemplo, la QCheck, pues puede ser de repente barato por las promociones que menciona la doctora, pero ya ven que pues también igual estar comprando las tiras, pues ahí es donde también ya sube el costo y las veces que hay que monitorear, que ya nos los comentó, de 7 o hasta 10 veces al día. Entonces, imagínense, pues trae pocas tiras, pues también el costo se eleva. Y a veces los otros, los que nos mencionó el freestyle, precisamente, pues también igual que hay que cambiar los ciertos tiempos y el precio, pues más o menos anda casi en los 4,000 pesos el paquete, que es el monitor, y creo que son dos o tres sensores, no recuerdo ahorita bien, pero pues sí hay que estar pues valorando también igual pues la economía de los pacientes como nos lo mencionaba la doctora, ¿verdad? Y pues sobre todo pues también de repente no quedarnos o no casarnos nada más con la hemoglobina glucosilada, ya teniendo en cuenta pues también este parámetro de estos pacientes, ¿verdad? Con diferentes características y sobre todo precisamente pues también ver pues cambios en el estilo de vida simplemente, que es algo que pues también hay que apoyarnos, no enfocarnos como siempre nada más en la pura glucosa, ¿verdad? Tenemos una pregunta, o nos hace el doctor Víctor, sobre qué opinión tiene sobre el uso de la paglifosina y las infecciones urinarias de repetición secundaria a su uso. Mm, no hay ningún problema. O sea, el medicamento, si bien es una de las condiciones que mencionan, que es el efecto que tiene, pero depende de valorar a tu paciente. Si tu paciente, por ejemplo, solo es diabético y tú cuidas, haces la parte preventiva, no farmacológica, y das tratamiento farmacológico cuando presenta la infección de vías urinarias, no va a presentar un problema. Recordemos que una infección de vías urinarias se puede volver complicada, o así está definido por la Asociación Europea de Urología, cuando un paciente es diabético. Esa es una definición. Pero si tu paciente es un paciente que a través de la dapaglifosina puedes tenerlo controlado, lo puedes tener en metas, entonces yo considero que es un buen tratamiento. Pero si tu paciente sigue insistiendo en que ese es un problema para él, yo como médico te recomendaría que entonces suspendas la dapaglifosina y hagas otro tratamiento farmacológico. Quizá esta dapaglifosina la estás manejando porque a lo mejor el paciente es un paciente que se rehúsa a usar insulina. Entonces, puedes manejarla las dos. O acepta con las infecciones, que no todo el tiempo van a presentarse. Sí van a ser de repetición, pero no toda la vida van a estar presentes. O acepta cambio farmacológico, unas por otras, pero tienes que hacerlo consciente al paciente. Eso es una parte importante. Creo que es una pregunta muy importante. Uno que es educador en diabetes,
debe hacer esos cambios, pero debe ser informado para el paciente. No sé si quedó claro o no contesté adecuadamente tu pregunta. En lo que nos pone que gracias, muy enriquecedora su ponencia. Más con la experiencia del uso de nuevos aditamentos puede mejorar el apego al paciente. Tenemos otra pregunta. ¿Qué se puede hacer con un adulto mayor que tiene hipoglucemia menores de 70 en ayuno y postprandial arriba de 200? No es hipertenso y lípidos normales. Solo usa insulina glargina. Un adulto mayor mm, y no tiene daño renal. Yo consideraría que esos pacientes, y dices que usa insulina glargina. Uno, Y no tiene daño eh, renal. este es un paciente que de hecho yo tuve y es un paciente en el cual dices que tiene 70, por debajo de 70. Esa es una hipoglucemia tipo 1. No sé la edad, yo te recomendaría que las tablas que les puse, las que están más accesibles, que son las del programa Atención Integral, yo considero que es un paciente más o menos por las características que hice de adulto mayor, ha de ser un grupo 3 o un grupo 4. Eso significa que vamos a usar hemoglobinas glicosiladas de 8,5. 8,5. Entonces, si tu paciente lo tienes con insulina glargina, la debes tener calculada a alguna dosis. Yo supongo a su peso. Puedes hacer disminución. Puedes hacer una disminución, incluso si tu paciente tiene repetidas de 70, puedes hacerla a la mitad. No pasa nada con que la postprandial sea de 200. Aquí tu riesgo es adulto mayor y tu riesgo fundamental son las hipoglucemias, porque esa hipoglucemia puede avanzar a una hipoglucemia tipo 2. No va a pasar nada con el daño, que exista daño renal. Recuerden que una de las cosas que dice es calidad de vida. La primera es el adulto. Si yo empiezo a aumentar dosis por este postprandial después de 200 de comida, después de arriba de 200, voy a complicarlo. Entonces, básate en las hipoglucemias. Cuando evites las hipoglucemias, ¿qué se va a hacer la dosis? Recordemos que esa dosis que nosotros ajustemos no va a ser la que se va a quedar eternamente. Quizá en un futuro pudiera empezar a elevarse, pero tú vas a condicionar metas. Yo te sugiero que cheques bien las condiciones de ese adulto mayor y en cuál vas a colocarlo. Si te da miedo, te digo 50% de la reducción y lo puedes monitorizar. Si es un paciente que se deja y la familia, hacer el monitoreo como el que habitualmente hacemos, el de hacer en ayunas, en hacer que después de cada alimento, antes de cada alimento, esa es una opción, pero sí debes de reducirlo, porque el riesgo que se te empiece a hacer hipoglucemias más severas es mayor. Perfecto, doctora, gracias. No, siguen igual haciendo felicitaciones por su ponencia. Espero que nos pueda apoyar con la grabación. La grabación, recuerden que se sube a la página que tiene el colegio en YouTube. Ahí pueden revisar precisamente las ponencias que se han estado haciendo. Nuevamente agradecen la ponencia por compartir sus conocimientos. El doctor Hugo y la doctora Joana nos ponen excelente ponencia. Importante considerar, como comentaba la doctora, la integridad del paciente, su contexto y sus comorbilidades para ofrecer un manejo personalizado. Y nos hacen una pregunta. En caso de elevación de azuados y el paciente esté en tratamiento con dapaglifosina, ¿en qué momento debemos suspender? De hecho, hay guías que te lo marcan que vamos a hacer por tasa de filtrado glomerular. Entonces te dicen que a partir de un 3B lo puedes suspender. Es un medicamento que no se ha hecho más estudios para ver en tasas de filtrado glomerular disminuido. Ajá, entonces desde ahí puedes usar ese marcador como porque es tu elevación, no solamente seguramente tu tasa, otros, por así decirlo, como lo colocaron de azuado, son los que se están alterando. Entonces desde ahí lo podemos retirar y ahí es prácticamente el cambio de insulina. Mm, esa es una. Podemos usarlo por azuados porque por azuados supongo que me quisieran decir como todos los que se hacen en la química sanguínea para valorar enfermedad renal crónica.
pero podemos estadificarlo por tasa de filtrado glomerular, que son los mismos que nos marca el PAI. Esa es una. Y mm, yo considero que si en algún momento piensan que por el cuidado del paciente o el deterioro del mismo van a empezar con daños por enfermedad renal crónica, ya lo deberían de anticipar y hacer cambios a tratamiento traslape para insulina, pero es difícil. Entonces, mm, ese es como un criterio. Pero de hecho pueden usarlo todavía un poco por debajo de 30 de filtrado glomerular. Es bueno. De hecho, si usan la dapaglifosina, se ha estudiado que no es la única, pero sí es la que más he estudiado, que si bien la función del riñón estaba en descenso, en un tiempo determinado, cuando usas la dapaglifosina, tiende como si regresara a la función previa. No es que llegue como un adulto sano, pero sí mejora, pero a cierto tiempo. Después es como si se quedara en una meseta y no continúa, pero no por eso significa que lo tengo que dar eternamente, pero va en base a una tasa de filtrado glomerular y prácticamente las guías te mencionan que hasta un 3B, ya avanzando el 3B ya no lo debemos dar. Pero mucha investigación todavía sí que se haya enfocado a esa parte, no hay. Gracias, doctora. Y pues nuevamente, como puede ver en el chat, tenemos pues varias felicitaciones por su ponencia. Le agradecen su ponencia muy interesante. Y pues más felicitaciones. Gracias. ¿Alguien más, doctores, doctoras, que tenga alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Bueno, yo sí Me les parece quisiera decir que algo. pues, adelante, El adelante. freestyle, aunque, bueno, es el que más he usado, sí es caro, pero la verdad es que es bastante bueno y sobre todo para los adultos mayores. Luego están solitos y no pueden hacer la monitorización. Y en el video que les mostré, de hecho 4 centímetros, entonces traes ropa y solo lo pasas. Y la ropa no va a intervenir en esa medición. Y realmente es una inversión, por mucho, la primera inversión son 2,000 porque el sensor son como 1,500, pero ya vienen los sensores tal cual, el botón que parece botoncito blanco, y prácticamente estás comprando dos por 1,500. Y esos 1,500 están, si tú los usas los dos, estarías usándolo 24 horas, un mes. Entonces, en un paciente que de verdad, por ejemplo, el que me mostraba el doctor, que es adulto mayor y no sabe si tiene 70 constantemente y tiene 200 postprandial a lo largo, sería una facilidad increíble colocarlo y decir, sí, es que tiene más tendencia a la baja que esa alta. Esa alta es prácticamente nula y es porque comió a tal hora y seguramente ese no dio ni siquiera el tiempo promedio, que son las 2 horas, para hacer la monitorización. Entonces es un sesgo. Y entonces me ayuda a ajustar o decir, ¿sabes qué? Es que en la mañana se está bajando con esta dosis, entonces a lo mejor tengo que hacer un cambio o hacer una modificación o hacer el tipo plus de la insulina basal, bolo, para que mi paciente esté controlado. Entonces, para eso como médico hace la diferencia, pero eso depende y depende del paciente. Pero sería, por ejemplo, hacer ese costo, o sea, gastar ese dinero una vez y no lo vuelvo a hacer y a través de eso, a la larga, seguir con las consultas habituales. Entonces, la verdad es que depende en qué situación me encuentre yo como médico y qué me está pidiendo el paciente. Muchas gracias, doctora. Y sí, exactamente, se ve muy práctico, muy fácil la aplicación. A lo mejor se ve un poquito aparatoso al momento el, al momento de colocarlo, pero pues inclusive no sé si han revisado también cómo se los colocan a niños, a bebés, ¿verdad? Y pues no hace ni gestos, ¿no? O sea, no se ve que sea muy doloroso, se ve aparatoso más bien, ¿verdad? Pero al menos ahí en los videos, pues no, los pacientes no hacen ni gestos. Entonces, pues, ya Exacto. no tenemos otra pregunta. Nos hacen, en un paciente de 50 años con hemoglobina glucosilada de 6.1 y glucosa capilar de 200 en ayuno, ¿hay que iniciar tratamiento o medidas higiénico-dietéticas? ¿Hace ejercicio?
Dice 50 50 años, años. ¿no? Ajá, 61 ajá, y glucosa capilar 200 en ayuno, ujú. pero no tiene tratamiento, supongo, porque aquí dice que sí hay que iniciar tratamiento o medidas higiénico-dietéticas. Es una Ya te- paciente joven. Si no tiene otra comorbilidad, podrías usar solamente el tratamiento no farmacológico. A veces nos da miedo porque es una paciente que tiene glucosas de 200, pero efectivamente, tú ya hiciste una monitorización de 3 meses y esa paciente no llega a ese. Quizá esa elevación glicémica fue por alguna situación, por dieta, por cualquier otra, pero significa que es un paciente que no está en descontrol. Entonces, pudiéramos hacer énfasis en las medidas higiénico-dietéticas, pero hacer monitoreo. Eso sí se debe dejar claro. Un paciente se le puede decir que es diabético, ya sea con o sin tratamiento, y puede llevar una vida como un paciente que no lo es. Pero si yo la dejo sin tratamiento farmacológico, es un compromiso que tiene más carga de ella. No significa que nunca va a usar medicamentos, significa que en algún momento sí, debe de quedar claro. Si la paciente se descuida en un momento, puede llegar al tratamiento farmacológico, pero si ella también se cuida, uno va a generar un hábito que aún teniendo tratamiento no farmacológico o farmacológico va a mejorar su condición y su control. Y puedes negociar con ella, pero necesitas un monitoreo. No se puede dejar así. No es una paciente que te veo en 3 meses porque tiene 6,1 ahorita. Es una paciente que tengo que ver porque en un mes esa paciente puede descuidarse y se puede descontrolar. Ese es un único criterio que yo le veo a eso. No hay que tener miedo de que todo se debe usar insulina. No, sí se puede, pero debe ser un compromiso. Y entonces la vigilancia es mayor. ¿Y qué más comenta? ¿Cómo se hace la oferta en su Nos pone práctica ahorita? exactamente de que en su práctica ahorita comenta que esta situación del freestyle, ¿cómo hace la oferta para que el paciente acepte este tipo de dispositivos? Es muy sencillo. Mira, le dices que existe una forma de evaluarlo si tanto piquete y que más o menos es el costo de las lancetas. Lo único es que en esta ocasión pueden buscar su teléfono. ¿Se acuerdan que les puse que existía el teléfono o existía el aparato? Pueden ustedes investigar si su teléfono de ese paciente tiene la capacidad para descargarlo. Si tiene la capacidad para descargar el programa del Freestyle Libre, no necesita comprar el sensor. Su teléfono es el sensor. Entonces solo tendría que invertir 1,200 en el equipo, en el sensor propio que es el que se coloca aquí. Y decirle que eso le duraría un mes, pero que para tu control o tu monitorización lo podemos usar solo 15 días, o sea, la de 2 semanas. Y guardar el que tiene, porque tiene una caducidad, pero tampoco es pronto. Podemos usarla en otro tiempo para ver si seguimos aún en control. Esa es una. Le tienes que proponer que la diferencia es piquetes y en cambio esta, que sí es una inversión, efectivamente, pero que ella como lo ve, si es una paciente que trabaja, es muy cómodo, es discreto, te puedes poner la ropa, no te va a generar ardor o molestia. Te puedes bañar, puedes hacer ejercicio, puedes hacer todo. Entonces, no necesitas estarte preocupando por esa parte, solo es la parte económica, pero se lo debes decir claro, beneficios y también las desventajas, que es la parte económica, nada más. Ujú. Y ya a través de ello, pues ya. Y además el instrumento o la medición es es de la paciente. Cada que ella quiera comprar solo serían los sensores y ella lo registra. O viceversa, tú como médico puedes hacerte de la mano y comprarte tú el sensor y tú ser ese que renta. O sea, si tú eres del medio particular, también es una ventaja. Tú puedes ser el que provee eso. Ajá, y tú nada más lo que ofertas es que se compren lo que es el sensor propiamente dicho. Nada más. Esa es una. Sí hay pacientes que lo aceptan, hay otros que no, pero también el pensar en estarse funcionando, la verdad es que para ellos les es más atractivo. Y les enseñas estos videos porque están libres en internet. Y entonces ya entienden un poquito más cómo funciona, que no es un engaño, y nada más, es la forma más sencilla de hacerlos, pues, ahora sí que conscientes de lo que conlleva esto. Ok, perfecto. Y bueno, nuevamente, doctora Vianey nos pone si nos podía repetir el nombre del aparato y dónde se compraría. Se llama Freestyle. El Freestyle Libre
pues lo pueden encontrar nada más lo ponen así en Google y ya les aparece en Amazon. Hay una tienda específicamente de Freestyle, ajá. La verdad es que yo considero que lo busquen donde haya una mejor oferta. Hay veces en las que incluso trae los dos sensores con el que registra y vienen en precios como lo he encontrado hasta en 1500. Entonces puede ir o muy barato o muy caro dependiendo, pero es muy fácil de encontrarlo. O sea, a mejor hacen las ofertas y de hecho en la tienda de estos equipos, así como dice su nombre, Freestyle, cuando tú compras el primero, de hecho te hacen ofertas para volver a comprar los siguientes, los cartuchos, todo. Entonces, pues es una buena opción. Pero decirles así que en un lugar específico, no, en realidad es donde les sea más económico conseguirlos. Sí, así es, en estas páginas pues ya de venta de todos los productos, ya ahí las pueden encontrar, las pueden ahí poner en, como dice la doctora, hasta Mercado Libre, Amazon, ya ahí están en diferentes precios ahora sí, y en su propia página como mencionan. La doctora Nayeli Limón nos comentan, yo lo utilicé de prueba porque un laboratorio me lo regaló y en realidad es un método increíble para la medición de la glucosa. La triste realidad en la mente del paciente y es que lo que nos toca reeducar, modificar que es mejor gastar en su monitoreo que en una comida chatarra o en algún otro tratamiento no científico para el control de la glucosa, por lo que la evidencia científica de que el mexicano con diabetes gasta alrededor del 30% de su sueldo en tratamientos alternativos. Entonces, pues muy cierto, ¿verdad? Sabemos que pues generalmente el mexicano como que no tiene esa cultura también de hacer un gasto para su propia salud. Ponen igual la doctora Nancy, el freestyle es un gran instrumento para el automonitoreo del paciente, pero sí tiene la gran desventaja del precio que es alrededor de 1500. Por desgracia he visto en la práctica que este es el mayor inconveniente para no usarlo. Nos comenta también el doctor José Ramón, es que el problema es de que le decimos que es un gasto y no una inversión en su salud, lo que mencionábamos. ¿Algún otro comentario, doctora Mariana, sobre este aparato o los Pues en general, monitoreos? el aparato es bueno, pero lo importante es el monitoreo. El monitoreo que hagamos de cualquier tipo, aún no teniendo este recurso o el paciente no lo acepte, está el monitoreo habitual. Y que es importante, pues, bueno, sabemos al inicio que nos dijeron, no, pues la hemoglobina en ayunas ya no es el único parámetro para decir que un paciente está en control. La segunda es que la hemoglobina glicosilada, pues nos dice lo de 3 meses y está bien, pero el problema es que uno cuando se enfrenta a la práctica clínica se da cuenta de que el paciente manifiesta sintomatología y a veces no tiene coherencia con lo que estamos viendo. Y entonces decimos, ¿el paciente me está mintiendo o esto que me está diciendo el paciente es una enfermedad distinta a la diabetes? Es otra enfermedad. Entonces ahí empieza nuestro escrutinio, ¿no? Pero también es importante mencionar que el automonitoreo es algo que hace que el paciente se empodere de su enfermedad, que la entienda y que aprenda a trabajar con ella. Porque también si yo veo que es un paciente que se puede educar, es un paciente que le das la facilidad de decirle, aquí está la insulina y tú vas a saber, porque eres un paciente controlado, si tienes estos cuadros, lo vas a reducir. Si no presentas estos cuadros y tienes este control, lo vas a aumentar. Y es un tratamiento dinámico. Y entonces el paciente se compromete y quitar también en un futuro, ese paciente es el que acepta este tipo de instrumentos, que sí son más caros, pero como bien colocó el doctor José Ramón, es un tratamiento y una inversión a futuro, porque quien vive con la enfermedad es el paciente. Pero para eso se necesita trabajar. Es decir, no es un trabajo de un día, es un trabajo de cada consulta. Entonces, esa es una de las cosas que me quiero llevar. Ujú. Gracias. Nos pone también la doctora Dulce. ¿Podría decir el nombre del otro aparato que dijo para dislipidemia, por favor? Ah, de hecho, la Secretaría de Salud era quien usaba estos tipos de aparatos, más que el IMSS, es quien es el CardioCheck Plus, pero dicen que es versión 1.12. O sea, de cada uno de los aparatos existen versiones o aplicaciones, y esta es una.
Ujú. CardioCheck Plus, versión 1.12. Y inclusive yo creo que pues muchos de los de aquí presentes pues ya conocen la famosa página de AliExpress, ¿verdad? Que es una de las también que Sí, se hicieron muy famosas. Y si se meten ustedes, pues ya venden muchos aparatos precisamente para los lípidos, para la hemoglobina glucosilada, para antígeno prostático, etcétera, etcétera. Entonces, pues también hay que ver que si sean confiables, porque pues los ponen también a baratos, digo, a precios muy baratos, y como que, híjole, a veces hasta duda de que pues sí nos puedan dar también igual una cifra muy, muy cierta, o nos dé falsos, ¿verdad? Entonces, pues hasta ahí pueden checar también igual precios sobre estos productos. sí, no todos van a ser tan económicos, pero hay que buscar la fidedignidad de cada uno de los aparatos. Exacto. Entonces, pues creo que no tenemos más comentarios, y pues no queda más que agradecerle, doctora Mariana Morales, como siempre, su participación, y pues desearle el mejor de los éxitos, ya también igual ahora de este lado, ya como médico familiar. La conocimos Gracias. como médico residente, y ahora verla nuevamente ya como médico familiar, pues la felicitamos, y pues esperemos continuar igual con su participación para con el colegio, y pues quedan abiertas las puertas, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿Alguien más que tenga algún comentario? ¿No? Ahorita estuvimos enviando lo que es la liga de asistencia para que por favor puedan irse registrando. Ya está en la liga en el chat, se ha subido varias veces. Y rápidamente nada más avisos parroquiales. Eh, tenemos pues ya en puerta, ¿verdad? En nuestro Congreso Nacional de Medicina Familiar. Como ya saben, se va a realizar este año en Tabasco. Y pues por favor, para que puedan participar, y pues no nada más, recuerden que pues da también una constancia con valor curricular para aquellos que pues están en próximos a su certificación o recertificación, que es lo más importante también, lo tengan en cuenta. Entonces, en la página de la federación, ahí se encuentra precisamente todo lo relacionado en cuanto a costos, también igual hospedaje que ellos también recomiendan, etcétera, etcétera. Ya algunos colegiados han enviado en el chat que pues, fueron aceptados sus trabajos. Felicidades, doctores, ¿verdad? Entonces, pues sigan participando también para, para continuar, pues lógico, capacitándonos.